Bueno, vamos a comenzar con la clase de dislipidemias que tenemos pendientes, chicos. Primero que todo, definir de qué se tratan las dislipidemias, que son una serie de diversas condiciones patológicas donde el efecto común corresponde a una alteración en el metabolismo de lípidos, ¿ya? Estos se encuentran alterados, principalmente una elevación de ellos en sangre. Y estos se pueden clasificar además bajo diferentes niveles. Nosotros nos vamos a enfocar en dos principalmente. La primera es la clasificación según su origen, donde está afectando la enfermedad, que puede ser con un enfoque primario en las dislipidemias primarias, las cuales son provocadas por mutaciones en uno o más genes que intervienen en el metabolismo o síntesis de lipoproteínas. Por ende, este va a tener una causa o un origen genético y va a estar ligado a una herencia genética. En el segundo nivel tenemos las dislipidemias adquiridas, que son producidas por situaciones que derivan de hábitos incorporados por el paciente, y las secundarias, que son consecuencia de otra patología de base, principalmente hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. Además, responde a qué parámetros se encuentran alterados en suero, donde tenemos la hipercolesterolemia aislada, donde el colesterol se encuentra alterado, hipertrigliceridemia aislada, donde los triglicéridos se encuentran aumentados en suero, la hiperlipidemia mixta, donde podemos ver que se encuentran estos dos parámetros alterados en suero, y el déficit de HDL aislado, donde podemos observar una disminución del colesterol asociado a HDL. Luego, que es una también que sirve de manera más analítica, tenemos la clasificación según Fredrickson, que corresponde al aspecto que tiene el suero, que es lo que se puede observar aquí, con respecto a los diferentes fenotipos que pueden presentarse, que según Fredrickson eran seis diferentes fenotipos, del 1 al 5, y donde alguno de los parámetros, ya sea triglicéridos o colesterol total, se encuentran aumentados. Este aumento, ya sea de triglicéridos o colesterol, está asociado obviamente a una lipoproteína aumentada, que aquí ustedes tienen que relacionar cuál es la composición de las lipoproteínas, lo que vimos en la clase anterior, la composición ya sea de triglicéridos y de colesterol de cada una de las lipoproteínas. Además, también con un índice aterogénico. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de generarse ateromas y por ende cómo está asociado a alguna enfermedad posterior cardiovascular. Pueden observar que en los primeros, el fenotipo 2A al fenotipo 3, se tiene un alto nivel de aterogénesis, mientras que el fenotipo 1 o el fenotipo 5 tiene menor nivel de asociatividad con la formación de ateromas. La misma tabla que observamos en la diapositiva anterior, donde aquí se puede apreciar más o menos cómo es o cómo se puede visualizar el suero, que está a 4 grados Celsius, y estos diferentes aspectos que van generando, ya sea de turbidez o si que no se observa nada, y esto obviamente depende con el contenido de colesterol o con el contenido de triglicérido que tenga ese suero del paciente. Esta tabla habla más o menos de lo que corresponde a al tratamiento que tiene cada una de estas dislipidemias, ya sea las adquiridas y las secundarias, como dependen de los hábitos alimenticios del paciente o también de la patología que este paciente está llevando consigo. Las dislipidemias
asociadas a estos tipos de pacientes pueden ser tratadas ya sea de manera total o parcial, eliminando o controlando el factor causante, principalmente un cambio en la vida, en los hábitos de vida saludable de los pacientes. Mientras que las dislipidemias primarias, además del el cambio de hábitos alimentarios, también hay algunas opciones farmacológicas, como también terapias específicas como es el trasplante de hígado o la aféresis de LDL. Aquí podemos observar las diferentes causas que pueden generar las dislipidemias. Si se dan cuenta, cada una de ellas trata de qué manera puede verse afectado algunos de los pasos de las lipoproteínas, pasos que vimos en la clase anterior, ya sea de la vía exógena, donde tenemos una mayor formación en lo que se refiere a kilomicrones, como la vía endógena, donde tenemos la formación de las VLDL y su posterior degradación a las IEDL, las LDL y también las HDL. Por ende, ustedes tienen que volver a repasar todo lo que corresponde al metabolismo de estas lipoproteínas para poder entender la fisiopatología de las dislipidemias, aunque vamos a ir viendo aquí en algunos casos particulares paso a paso. Vamos a comenzar y donde vamos a hacer el mayor énfasis en esta clase que corresponde a las dislipidemias primarias, ¿ya? Estas dislipidemias primarias tienen algunos factores en común, como puede ser que aparecen más de un familiar por este factor genético que les mencioné anteriormente, donde hay un gen que se encuentra alterado y ese gen va a codificar para alguna proteína o por alguna enzima que participa en el metabolismo de lipoproteínas. Además, los valores de lípidos y de lipoproteínas son considerablemente más aumentados con respecto a los valores de referencia. Esto habla principalmente si que podemos diferenciar una dislipidemia primaria con respecto a una secundaria o una adquirida, donde estos valores de lípidos, si bien es cierto, están aumentados, están más cercanos a los valores de referencia, mientras que las dislipidemias primarias, y dependiendo también de que si que el fenotipo que observamos corresponde a un homocigoto, a un heterocigoto, podemos observar niveles claramente diferentes a los valores de referencia. Además, presenta manifestaciones clínicas características debido al depósito de lípidos en zonas atípicas. Este punto hace referencia principalmente, en lo que vamos a ver más adelante, a la enfermedad que se denomina hipercolesterolemia familiar combinada, donde el depósito de colesterol en la piel como también en tendones es una característica clásica de esta enfermedad genética. Además, se asocia frecuentemente a enfermedad cardiovascular prematura, ¿ya? Esto tiene que ver con el índice de aterogenicidad que tiene algunas de estas enfermedades dependiendo qué es lo que se ve alterado. Si se ve alterado colesterol o si se ve alterado triglicéridos o también si se ven alterados ambas analitos. Aquí tenemos un cuadro de las dislipidemias primarias y su clasificación dependiendo de una clasificación clínica, ¿ya? Es decir, si tenemos en esta columna muestra, sí que tenemos alterados los niveles de colesterol, si tenemos alterados los niveles de triglicéridos en la segunda columna, si tenemos alterados ambos niveles, o sea, ambos analitos en la tercera columna, o si que hay un descenso del colesterol de HDL.
algunos criterios diagnósticos que corresponden a los valores ya sea de colesterol total o de triglicéridos para cada una de estas manifestaciones y también las enfermedades más frecuentes. En el caso de la hipercolesterolemia aislada, tenemos la hipercolesterolemia familiar y la hipercolesterolemia poligénica como una de las manifestaciones más frecuentes. Pueden observar también en esta tabla la presencia de algunas enfermedades en más de una de las columnas, como corresponde a la dislipidemia familiar combinada, que se puede presentar principalmente como una hiperlipidemia mixta. Sin embargo, también se puede presentar como una hipertrigliceridemia aislada o una hipercolesterolemia aislada. Lo mismo pasa con una enfermedad donde observamos un déficit de lipasa lipoproteica y ApoC2, la sobreexpresión de ApoC3 y también en el último caso tenemos que cuando hay un descenso del colesterol de HDL tenemos un déficit de síntesis de ApoA, que es lo que vamos a ver después en mayor detalle en las diapositivas siguientes. Esto es como un cuadro resumen que le puede servir bastante para recordar que cada una de estas enfermedades y qué analito se va a ver alterado en los pacientes que la presentan. Vamos a comenzar con la hipercolesterolemia familiar. Esta está causada principalmente, no única, pero principalmente por una alteración genética en el receptor de las LDL. ¿Por qué en el receptor de la LDL? Si vamos a recordar la composición de las diferentes lipoproteínas, podemos observar aquí que la LDL es la que tiene mayor contenido de colesterol. Por ende, si hay una falla en el receptor de esta lipoproteína, va a hacer que aumente el colesterol a nivel sanguíneo. Por otra parte, también podríamos haber observado qué pasa con el IDL, que también tiene una fracción importante de colesterol en su composición. Sin embargo, recordar que esta lipoproteína tiene una vida media relativamente baja porque es el paso intermedio del catabolismo de la VLDL hacia la LDL. Por eso la hipercolesterolemia familiar se enfoca principalmente en el catabolismo, o sea, en la degradación de esta lipoproteína. Esta enfermedad es autosómica dominante, por ende vamos a poder observar dos tipos de genotipos, los homocigotos y los heterocigotos. La presencia o cuando estamos en presencia de un paciente homocigoto que tiene los dos alelos para el gen que codifica para el receptor de las LDL alterados, predominantemente va a obtener valores analíticos de colesterol LDL por sobre los 700 miligramos de decilitro. Sin embargo, este genotipo es el menos frecuente que existe. Por otro lado, el más frecuente que se puede dar corresponde a los heterocigotos, ¿ya? Donde la mayoría de los casos radica en una concentración de colesterol LDL por sobre los 300 miligramos por decilitro. Sin embargo, como vamos a ver posteriormente, el diagnóstico de esta enfermedad se da desde valores superiores a 200 miligramos decilitro para el caso del colesterol LDL, si es que está acompañada de otros signos clínicos. Este tipo de enfermedad corresponde a una
corresponde a una clasificación de tipo 2A según Fredrickson, es decir, vamos a ver un suero claro. Además, como característica casi exclusiva y bien importante es la generación de depósito de colesterol en tejidos, ya sea los santomas en piel y en tendones. Además, como tiene un índice aterogénico alto, pueden desarrollarse los pacientes que presentan, ya sean homocigotos o heterocigotos para esta enfermedad, van a generar arteriosclerosis y enfermedad coronaria prematura. Recordemos un poco del catabolismo de las LDL. Esto lo vimos en la clase anterior, pero poco para recordar la importancia del receptor de esta lipoproteína, ¿ya? Las LDL son catabolizadas o para ser degradadas tienen que, el primer paso, interiorizarse en la célula. ¿En qué tipo de células? Células de hepatocitos, células que vienen de las gónadas, algunas células musculares, también tenemos fibroblastos y en algunos casos las células de macrófago, ¿ya? Todos estos tipos celulares van a expresar receptores de LDL en la superficie o en la membrana plasmática de la célula. Estos receptores están unidos a unos dominios denominados de clatrina. Estos dominios que van a ayudar a hacer, van a provocar esto, invaginaciones de la membrana plasmática para poder endocitar, pero que va a endocitar al receptor que está unido al LDL, ¿ya? Este receptor se va a unir a LDL principalmente en la proteína ApoB100. Una vez que es endocitada, que está al interior de la célula en estas invaginaciones, se va a transformar esto en un endosoma, el cual se va a ir, el interior de este endosoma se va a ir acidificando para poder ir degradando la lipoproteína, ¿ya? Pero anterior a esta acidificación, cuando llega a un pH 5, por ejemplo, el LDL es soltado por el receptor, ¿ya? A este pH. Este receptor de LDL es retomado nuevamente por un endosoma tardío y llevado nuevamente a la superficie celular. Todo esto en un proceso que se denomina reciclaje del receptor de las LDL. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta partícula, con esta lipoproteína? Esta lipoproteína en este endosoma que tiene este pH va a ser llevado al lisosoma, ¿ya? Aquí en el lisosoma va a provocar la degradación final de la lipoproteína. ¿Y en qué se va a degradar? Esta es también una nueva figura explicando un poco de lo mismo, donde tenemos este receptor de LDL que une la lipoproteína a través de la ApoB100 y también de la ApoE, es traslocado al interior de la célula por un endosoma, el cual en el lisosoma, este LDL va a ser degradado. Recordemos la composición del LDL. El LDL tiene apoproteínas. Esas apoproteínas se van a degradar a aminoácidos y estas se van a utilizar para síntesis de las apoproteínas como también de otras proteínas que sean de interés para la célula. Los triacilgliceroles van a ser degradados a gliceroles, que es una principal fuente de energía para estas células. Y por otra parte, se van a degradar estos triacilgliceroles en
colesterol, ¿ya? Dependiendo cuánto LDL es capturado por la célula, nosotros podemos observar que va a haber un aumento en colesterol. Este aumento o cuando esté el colesterol en exceso va a provocar diferentes acciones a nivel celular. Una de esas acciones es, por ejemplo, la activación de la ACAT, o también de lo que nosotros vimos en la clase anterior como LCAT, que no es otra cosa más que una colesterol aciltransferasa. ¿Qué quiere decir esto? Este colesterol lo va a esterificar. Este colesterol esterificado, por ejemplo, si estamos en presencia, esta célula corresponde a un hepatocito, va a servir para la generación de nuevas LDLs o también de nuevos VLDL. Por otra parte, este colesterol, si que está aumentado, va a disminuir o va a controlar de alguna manera a otras enzimas como la HMG-CoA reductasa, la que es importantísima en la síntesis del colesterol. Al inhibir la acción de esta enzima, vamos a estar disminuyendo la inhibición de la síntesis de colesterol. De esta manera se autorregula. Por otra parte, también el exceso de colesterol va a disminuir la expresión génica del receptor de las LDL. ¿Qué va a provocar esto? Que obviamente va a haber menor cantidad de proteínas del receptor de LDL y por ende menor captación de LDL por esta célula. ¿Ya? Todo este es el proceso del catabolismo o de la degradación de las LDL, donde aquí el papel fundamental corresponde a lo que hace la proteína receptora de las LDL. Por ende, en la hipercolesterolemia familiar, el defecto en el receptor de las LDL es el principal causante del aumento del colesterol a nivel sanguíneo, ¿ya? En los casos que se han genotipificado hasta ahora, entre el 90 al 95% corresponden a un defecto genético en este receptor. Existen en una minoría otro caso que puede ser defectos también en ApoB100, por ende, la molécula de LDL o esta lipoproteína no puede ser reconocida por el receptor y también va a aumentar a nivel sanguíneo, o por una proteína denominada PCSK9, que es un regulador de la homeostasis del colesterol, el cual inhibe el receptor de LDL en la membrana plasmática, ¿ya? Pero estos casos son de menor frecuencia. La hipercolesterolemia familiar tiene como característica que tiene un amplio rango de manifestaciones clínicas, ¿ya? Por eso también no es tan fácil su diagnóstico. Y este amplio rango se debe a las diferentes mutaciones que puede estar dada en el receptor de las LDL, ¿ya? Este tipo de mutación en este gen del receptor se pueden clasificar en 5 clases diferentes, que la clase 1 corresponde a que la mutación genera alelos nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos alelos no se encuentran, ya sea porque existe una deleción del gen que codifica para el receptor. Por ende, como no hay gen o no hay una parte del gen, no va a haber mensajero, no va a haber RNA de este receptor. Como no hay RNA del receptor, no hay síntesis del receptor. En este caso,
no hay receptor de LDL en los pacientes que presentan una mutación de clase 1, ¿ya? Luego tenemos la clase 2, en las cuales sí la mutación es una mutación más puntual. ¿Qué significa esto? Que existe mensajero, que se puede generar una molécula de RNA y por ende se puede traducir a una proteína. Esta traducción, como saben, después pasa por diferentes organelos en la célula, como es el retículo endoplasmático o como es el aparato de Golgi. Hay mensajero, hay proteína, pero esta proteína presenta una dificultad que no puede adoptar su forma tridimensional y por ende no es funcional. Como es una proteína no funcional, todo el sistema que tiene la célula lo detecta y al final la elimina, se degrada. Por eso aquí en estas figuras dice clase 2 que no hay transporte, no hay un paso de esta proteína del retículo endoplásmico hacia el Golgi. La clase 3 corresponde a una mutación en la cual tenemos mensajero, tenemos proteína. Esta proteína pasa del retículo endoplásmico, pasa al Golgi, llega a la membrana, pero este receptor no se puede unir a las LDL. La clase 4 tiene otro nivel en que sí se une a la lipoproteína, sin embargo lo que se ve afectada es su unión o su interacción con las moléculas de clatrina. Por ende, este LDL no es capaz de internalizarse hacia la célula y por ende la lipoproteína no se degrada. Y finalmente, la clase 5 es cuando este receptor se une a la lipoproteína. Se puede generar el endosoma, pero una vez que el endosoma cambia al pH 5, el receptor no suelta la molécula, la lipoproteína, por ende procede la degradación de la lipoproteína junto al receptor. Esto hace que los niveles del receptor posteriormente disminuyan bastante, considerablemente, y por ende no haya posteriormente un reciclaje del receptor de LDL y este no se encuentre en la membrana plasmática de dicha célula. Todas estas diferentes mutaciones que les presenté, lo que genera como efecto final es que el LDL no se pueda internalizar en el hepatocito o en la célula determinada, por lo que no se puede catabolizar o degradar. Esto va a generar un aumento del LDL en circulación, lo que clínicamente se observa como un aumento del colesterol LDL. Este colesterol se va a tener que acumular en alguna parte, ¿ya? Si bien es cierto, se mantiene altos niveles sanguíneos circulantes, pero también se acumula, donde principalmente en tendones, generando los santomas tendinosos, o también se puede acumular en la córnea, generando la manifestación clínica arcocorneal. Además, este aumento del colesterol LDL va a aumentar el riesgo de generar aterosclerosis, por lo que vamos a ver en las diapositivas finales, se va a ser explicado, y la aterosclerosis aumenta la probabilidad de generar enfermedad coronaria, que es lo que finalmente puede generar las consecuencias fisiológicas más importantes en estos pacientes, como son arritmia cardíaca, fallo cardíaco y posiblemente tal vez el fallecimiento del paciente. ¿Cómo se diagnostica la hipercolesterolemia familiar?
según el cuadrito que vemos en esta figura, donde tenemos 5 claves importantes a examinar para poder diagnosticar hipercolesterolemia. Estas 5 etapas, estas 5 manifestaciones, tiene una puntuación en la cual cuando tenemos mayor a 8 puntos es que este paciente es muy probable que presente un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Primero que todo, la historia familiar, la presencia de familiares, ya sea con la enfermedad diagnosticada o con alguna de las manifestaciones, como por ejemplo los santomas o el arco corneal, ya sea en familiares de primer grado o también hijos o hermanos con un colesterol elevado arriba de 150 miligramos por decilitro. La segunda parte corresponde a la historia personal, que es ver la presencia, si que hay, de antecedentes de enfermedad coronaria precoz o de alguna enfermedad vascular periférica. El tercer evaluación diagnóstica es uno de los más importantes, que corresponde al examen físico, donde podemos ver la presencia de santomas tendinosos, como se puede ver en la figura A, B y C, principalmente la A en el talón de Aquiles, lo más frecuente que se provoque estos acúmulos de colesterol, también en manos y en alguna medida en otras articulaciones, y la presencia del arco corneal antes de los 45 años, como se muestra aquí en la figura C. Esto, si se dan cuenta, entregan un alto puntaje para su diagnóstico. Por último, tenemos la bioquímica analítica, donde tenemos diferentes grados o niveles de colesterol LDL en suero en condiciones de ayuna, ¿ya? Donde colesteroles arriba de 200 miligramos por decilitro tienen un mayor puntaje. Por último, y de manera definitoria, corresponde al análisis genético del receptor de LDL, buscando algunas de las mutaciones que ya se encuentran estandarizadas. Sin embargo, no es definitorio, o sea, este es el diagnóstico fehaciente y claro de diagnosticar la hipercolesterolemia familiar, pero con algunos de los antecedentes anteriores que les comenté, ya sea la historia familiar, la historia personal, el examen físico o la bioquímica analítica, ya podríamos diagnosticar un paciente con hipercolesterolemia familiar. Esta diapositiva muestra otra enfermedad muy similar o que puede tener condiciones similares analíticas a la hipercolesterolemia familiar, que corresponde a la hiperlipidemia familiar combinada, donde también podemos observar en algunos casos el colesterol total alterado y por ende también el colesterol asociado a LDL. Sin embargo, la principal diferencia, si se pueden dar cuenta, es la presencia de santomas. La presencia de santomas casi exclusiva para la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Otra enfermedad que genera un aumento de colesterol en suero corresponde a la hipercolesterolemia poligénica, donde es un síndrome que está poco definido, ya que no puede ser multifactorial. Hay varios genes del metabolismo de las LDLs que pueden estar alterados, por ende va a tener una mayor prevalencia y se va a manifestar clínicamente con una hipercolesterolemia leve a moderada. ¿Ya? Como les mencioné anteriormente, su manifestación es multigénica. Obviamente todo tiene que ver con el metabolismo del colesterol y su regulación, ya sea a nivel de la absorción
de la captación hepática y de la actividad del receptor. En este cuadro comparativo podemos observar las enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia poligénica y esta hiperlipidemia familiar combinada, donde tenemos varios parámetros que nos podrían ayudar como criterios diagnósticos o las diferencias en el fenotipo que nos podrían ayudar para diagnosticar una u otra enfermedad, donde los síntomas, ya sea tendinoso o también el arco corneal, es súper característico solo para la hipercolesterolemia familiar, no para las otras. También el fenotipo según Fredrickson también nos podría ayudar, donde es más variable en el caso de la hiperlipidemia familiar, donde podemos obtener fenotipos de 2A, 2B y 4. Y cómo se genera el diagnóstico, donde la hipercolesterolemia corresponde a criterios clínicos, historia familiar y por último el diagnóstico genético, donde la hiperlipidemia familiar combinada vemos una alteración ya sea a nivel de colesterol total, pero también de triglicéridos, mientras que la hipercolesterolemia poligénica podemos tener que sus principales diagnósticos corresponden al aumento del colesterol, en el caso historia familiar en el 20% de los casos, y también enfermedad cardiovascular prematura. Aquí, en este caso, hay una asociación con hipertensión, diabetes y obesidad. Otra enfermedad que va a afectar la concentración de los lípidos corresponde al déficit lipasa lipoproteica y de ApoC2, ¿ya? Donde vamos a ver la frecuencia, la prevalencia de los casos corresponde a mutaciones que afectan al gen de ApoC2 más que a la lipasa lipoproteica. Esto va a generar un aumento de las VLDL y también de kilomicrones. También esto se debe al desorden multifactorial de diversos genes, y en esta hiperlipidemia se encuentra alterada la clarificación de las grasas, ya que tenemos este aumento de las VLDL. Y la clasificación según Fredrickson corresponde al tipo 1 o tipo 5, dependiendo qué gen se encuentra alterado, si de la lipasa lipoproteica o de la proteína ApoC2. Dentro de las hiperlipidemias mixtas también podemos encontrar la disbeta-lipoproteinemia familiar, donde existe un defecto genético en la ApoE. Recordar que la ApoE tiene 3 isoformas, la E2, E3, E4, donde la E2 es una de las que se encuentran más alteradas, que va a generar que si que tenemos un defecto en la ApoE2, recordar que también el receptor de las LDL, además de conocer o de reconocer la ApoB100, también reconocía la ApoE. Por ende, un defecto en esta proteína va a generar una menor afinidad por este receptor. Se va a acumular esto, LDL en el plasma, lo que va a generar la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Los homocigotos para el alelo de la ApoE2 va a presentar una acumulación de VLDL remanentes y kilomicrones, lo que genera la formación de un beta LDL, lo cual está asociado a un alto riesgo aterogénico. Además, para poder desencadenar esta enfermedad, se debe estar presente en otros tipos de enfermedades como hipotiroidismo, obesidad, intolerancia a hidratos de carbono, diabetes, embarazo, entre otros.
por último, que lo que se presenta una dislipidemia con menor frecuencia corresponde a las hipolipemias, donde podemos tener esta, que es la hipoalfa-lipoproteinemia, lo que va a generar una disminución del colesterol asociado a HDL a través de 3 manifestaciones distintas. Antes de ver cada una de estas, también existen otras hipolipemias primarias, pero que tienen una menor frecuencia o una menor prevalencia, como son la A-beta-lipoproteinemia, la hipo-beta-lipoproteinemia familiar y la ApoB100 defectuosa familiar. Cada uno en azul aquí se puede ver cuáles son las manifestaciones clínicas que podría permitir el diagnóstico de cada una de estas enfermedades. Lo último a ver en clases corresponde a la aterosclerosis y cómo se genera, cuál es la función de la ApoB100 en la generación de estos ateromas, que no es otra cosa más una placa en la pared arterial, lo que va a limitar el flujo de sangre rica en oxígeno, y dependiendo dónde se ubican estos ateromas pueden generar diversas enfermedades cardiovasculares. Para entender esto, primero tenemos que recordar y saber qué es lo que hace las células endoteliales en la- en las diferentes conformación de las paredes vasculares, ¿ya? Recordar que el endotelio está formado por células endoteliales, los cuales van a regular el tono vascular, la inflamación, los factores de crecimiento y van a mantener un ambiente no trombogénico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a retardar la adhesión de plaquetas, monocitos y leucocitos, y también van a inhibir la acumulación de LDL debido a que tenemos la lipoproteína lipasa. Todo esto, un endotelio sano, saludable, va a producir altos niveles de prostaglandina y altos niveles de óxido nitroso. Sin embargo, bajo diferentes factores, el endotelio se va a alterar, lo que va a generar una disfunción endotelial. ¿Qué factores? Puede ser hipertensión, tabaco, toxina, diferentes reacciones inmunes, pero la principal va a ser concentraciones altas de LDL. ¿Ya? Esto va a provocar un tono vascular anormal, van a disminuir los factores, las prostaglandinas y la disminución del óxido nitroso, va a hacer que esta superficie endotelial ya sea cambie, que sufra un cambio a ser una superficie procoagulante, trombótica, y va a incrementarse las diferentes moléculas proinflamatorias que, que, que células endoteliales sanas inhibían. ¿Qué factores o qué moléculas proinflamatorias? MSP1, TNF-alfa, y BCAM1. Luego de esta disfunción endotelial, lo que va a generar es que genere una permeabilidad, un paso de otras moléculas, como son la migración leucocítica, la adhesión endotelial y la adhesión leucocítica. Esto va a hacer que se acumulen estas células, que se active macrófagos que son atraídas por quimio y citocina, generándose los famosos células espumosas, que no son otra cosa más que macrófagos que tienen una alta concentración de lípidos en su interior. ¿Ya? Todo esto se van a ir acumulando y agregando uno sobre otro, generando este núcleo necrótico. ¿Ya? Este núcleo necrótico no es otra cosa más que toda esta acumulación de células que se están, por todos estos factores de proliferación,
van a estar aumentados y van a morir en este mismo lugar, generando esta masa cargada de lipoproteínas y de células muertas. Además, la acumulación de macrófagos y también de otros factores como colágeno van a generar una envoltura fibrosa, lo que va a vascularizar posteriormente. Si que esto se mantiene, estas condiciones proinflamatorias se mantienen, lo que podría generar es la ruptura de la placa con las consecuencias fatales que todos sabemos en la generación de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el rol que tiene las LDL en esta disfunción endotelial? Primero que todo, sí que tenemos un aumento aquí de LDL a nivel sanguíneo, estas pueden filtrarse a través del endotelio y de la pared arterial y van a llegar a esta sección que es la capa íntima, ¿ya? Bajo diferentes factores, como son la presencia de moléculas oxidantes y otras moléculas, va a hacer que este LDL tenga modificaciones químicas. Principalmente estas modificaciones va a estar dada en el componente proteico mayoritaria, que es ApoB100. La principal manifestación química es la oxidación, ¿ya? También otra modificación corresponde a la hidrólisis de fosfatidilcolina hacia lisofosfatidilcolina. Todo esto hace que ocurra un LDL modificado que es proinflamatorio. ¿Por qué es proinflamatorio? Porque este LDL modificado genera o libera diferentes moléculas que van a ayudar a la diferenciación de monocitos en macrófagos. Además, también este LDL modificado activa esta proteína proinflamatoria que es MCP1. Y hace MCP1 es una proteína quimiotáctica, es decir, atrae monocitos, ¿ya? Estos monocitos entran aquí en la capa íntima y a través también del LDL modificado es transformado rápidamente en macrófago. Estos macrófagos además traen o liberan hacia el exterior más citoquinas que van a generar moléculas de adhesión, que van a traer más monocitos, generando un ciclo sin fin y una acumulación a este nivel en la capa íntima de monocitos y de macrófagos. Además, este LDL modificado, donde la modificación principal se ve contenida en la proteína ApoB100, hace que no sea capturado por otras proteínas, no sea capturado por los receptores de LDL e internalizados para su degradación, pero sí lo reconoce otros receptores que se denominan receptores Scavenger. Estos receptores lo tienen los macrófagos. Una vez que este LDL modificado es reconocido por los receptores Scavenger del macrófago, este macrófago se transforma de macrófago a una célula espumosa. ¿Qué característica tiene esta célula espumosa? Que no es otra cosa más que un macrófago lleno de lípidos. Estas células espumosas se van concentrando y van creciendo o van liberando diferentes factores de crecimiento que hacen que hayan más macrófagos, y estos macrófagos en presencia de ApoB100 modificada se van a volver a transformar en más células espumosas
Además, van a provocar también o van a liberar metaloproteinasas, lo cual van a hacer que se degrade la matriz de la célula y van a comenzar a generar la proliferación celular y la acumulación de de grasas y células. Esta acumulación va a formar este típico núcleo necrótico del ateroma. Si bien es cierto, esta acumulación ya es una complicación para la circulación normal sanguínea en los vasos sanguíneos, la otra complicación importante corresponde a la ruptura de las placas, es decir, que todo este núcleo necrótico libere su contenido hacia la circulación. ¿Ya? Esta ruptura se provoca porque en los bordes del ateroma, donde se concentran los macrófagos, tienen un borde débil. ¿Ya? Estos macrófagos además van a liberar enzimas proteolíticas y células inflamatorias, lo que va a generar la ruptura de esta placa. Esto va a generar la hemorragia local. Se provoca liberación de sustancias vasoconstrictivas como el tromboxano y la serotonina. La ruptura guía a la hemorragia y al trombo y además se va a provocar una activación de plaquetas que estimula la formación de ácido araquinoide libre. Todo esto genera las consecuencias de enfermedades cardiovasculares que todos conocemos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo asociados a aterosclerosis? Son todos los factores que van a generar de alguna medida que estas LDL sean modificadas y que ApoB100 sea oxidado. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la dieta. La dieta va a generar que aumente los niveles de LDL, por los cuales hay mayor probabilidad que este LDL se modifique. Van a disminuir, una dieta puede bajar los niveles de HDL, por ende, no vamos a poder, no va a existir esta contramedida de poder eliminar los lípidos que contienen las células espumosas a través de la interacción con HDL, al tener disminuido los niveles de esta lipoproteína. Además, una dieta que tenga bajos niveles de vitamina y de compuestos antioxidantes va a favorecer la oxidación de ApoB100. Otro factor de riesgo asociado es la presión arterial elevada, lo que va a generar daños en la pared arterial, lo que va a permitir que la lipoproteína pueda ingresar desde el lumen vascular hacia la capa íntima. El tabaquismo también provoca aumento de factores oxidativos de ApoB100, lo que va a generar que haya más LDL modificado. Además que también genera daño en la pared arterial, provocando que una disfunción endotelial que puede ingresar tanto LDL hacia la íntima vascular como también diferentes células como monocitos y macrófagos. La baja actividad física y obesidad también son factores de riesgos asociados a aterosclerosis. Como parte final de esta presentación, aquí se presentan los valores clínicos de los diferentes analitos que podemos observar en suero, ya sea colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos, y también cómo se puede evaluar el índice aterogénico, la probabilidad de formar ateromas o de generar aterosclerosis, que no es otra cosa más que el colesterol total dividido por el valor de HDL. Obviamente, pacientes que presenten un aumento en los niveles de colesterol total van a tener un índice que va a estar por encima de 4, lo que va a aumentar la predicción de aterosclerosis. Por otra parte, si tenemos HDL aumentado, va a ayudar a que disminuya el índice aterogénico porque esta HDL es capaz de captar los lípidos que se encuentran
al interior de los macrófagos, disminuyendo la probabilidad de formar este núcleo necrótico típico de los aterobas.